Ya salió el tracklist de Arirang y oficialmente Nadar Swim será la canción principal. El nuevo álbum de BTS empieza a tomar forma de manera cada vez más clara, y cada detalle que se revela alimenta la emoción, las teorías y la expectativa del fandom. El tracklist confirmado incluye 14 canciones: Cuerpo a Cuerpo, Gamberro, Extraterrestres, Fefia, 2.0, Número 29, Nadar, Tío Vivo, Normal, Como Animales, Ellos no saben de nosotros, Una noche más, Por favor y Hacia el sol. Solo con leer los títulos se percibe una identidad marcada, intensa y emocional. Hay una dualidad interesante. Por un lado, nombres que evocan rebeldía y fuerza, como Gamberro, Fia o 2.0. Por otro, títulos que sugieren vulnerabilidad y sentimientos profundos, como Una noche más o Ellos no saben de nosotros. Finalmente están aquellos que parecen casi metafóricos o existenciales, como Hacia el sol o incluso Extraterrestres. Nadar, como canción principal, no parece una elección casual. El concepto de nadar puede interpretarse como avanzar a pesar de la corriente, mantenerse a flote en medio de la adversidad, atravesar emociones profundas o incluso renacer después de haber tocado fondo. En la trayectoria de BTS, el simbolismo siempre ha sido clave. Cada álbum suele tener un hilo conductor que conecta las canciones entre sí, tanto lírica como visualmente. Por eso, es muy probable que Nadar sea el centro conceptual de Arirang, la pieza que articule el mensaje general del proyecto. Otro aspecto llamativo es que, al parecer, no habrá colaboraciones externas. Esto significa que el álbum estará completamente enfocado en los integrantes, en sus voces, en su identidad artística y en su evolución. Después de años experimentando con distintos sonidos y colaboraciones internacionales, un proyecto sin artistas invitados puede interpretarse como una declaración de autonomía creativa y de confianza en su propio sello. Sin embargo, todavía no se ha confirmado cómo estarán distribuidas las canciones. No sabemos si las 14 serán interpretadas por los 7 juntos, o si habrá canciones en formato individual, en dúos o en subunidades. Esta incertidumbre ha dado lugar a múltiples teorías dentro del fandom, porque varios títulos parecen encajar perfectamente con propuestas más íntimas o personales. Algunos podrían funcionar como confesiones individuales, otros como diálogos entre dos voces. Dentro de esas teorías, uno de los temas que más emoción genera es la posibilidad de una colaboración Jikook, es decir, un dueto entre Jimin y Jungkook. La expectativa no surge de la nada. A lo largo de los años, cuando sus voces se han unido en escenarios o en partes específicas de canciones, el resultado ha sido especialmente armonioso y emotivo. La idea de que un título como Ellos no saben de nosotros pudiera estar relacionado con ambos despierta aún más teorías. El propio nombre sugiere complicidad, intimidad, algo compartido que el mundo externo no comprende. Sin embargo, es importante subrayar que estas interpretaciones nacen de la imaginación y el entusiasmo del fandom. No existe ninguna confirmación oficial que respalde esas suposiciones. En cuanto a los créditos, hay datos que sí son concretos. Jimin aparece acreditado en 2 canciones: Ellos no saben de nosotros y Hacia el sol. Esto resulta significativo porque, cuando él participa en la composición, suele aportar una sensibilidad muy marcada. Sus letras, en proyectos anteriores, han destacado por su honestidad emocional, su introspección y su delicadeza. Si mantiene esa línea, es probable que estos temas tengan una carga lírica profunda, quizá reflexiva, tal vez incluso esperanzadora. Por su parte, Jungkook está acreditado en 4 canciones: Extraterrestres, Fia, 2.0 y Gamberro. Estos títulos sugieren una energía distinta, más experimental, más moderna, posiblemente más intensa o atrevida. Que esté involucrado en 4 temas indica una participación creativa sólida y un interés activo en la construcción del sonido del álbum. Jungkook ha demostrado en distintas etapas su versatilidad vocal y artística, por lo que su presencia en varias composiciones podría aportar dinamismo y frescura al proyecto.
Hay teorías que plantean que las canciones en las que Jimin participa podrían tener un carácter especialmente íntimo y que si existiera un dueto con Jungkook, podría ser una forma de expresar sentimientos profundos de manera indirecta. Sin embargo, es fundamental recordar que todo esto sigue siendo especulación. Hasta el momento no existe confirmación oficial. Además, las canciones donde Jimin está acreditado pueden abordar múltiples experiencias: amistad, crecimiento, nostalgia o superación, sin necesidad de reducirlas a una única lectura. Lo verdaderamente innegable es que, cuando sus voces se combinan, el efecto es poderoso. Jimin posee un timbre suave, etéreo y emotivo que transmite vulnerabilidad y sensibilidad. Jungkook, en cambio, tiene una voz estable, firme y envolvente, capaz de sostener notas largas con gran control. Cuando armonizan, se complementan de manera natural. No compiten, sino que se apoyan. Esa combinación genera momentos memorables, tanto en estudio como en directo. Esa química vocal es la que hace que la idea de un dueto completo resulte tan emocionante. No se trataría simplemente de compartir líneas en una canción grupal, sino de construir una narrativa conjunta desde el inicio. Versos, armonías, puentes y emociones diseñados específicamente para el contraste y la unión de sus voces. Aún así, es importante recordar que parte de la experiencia de ser fan también implica saber esperar. No todo lo que imaginamos necesariamente se materializa exactamente como lo soñamos. Y eso no significa decepción, sino apertura. Significa recibir el proyecto con la mente y el corazón, dispuestos a descubrir lo que los artistas realmente quisieron expresar. Arirang promete ser un álbum con múltiples capas: intensidad, rebeldía, introspección y esperanza. Los títulos sugieren una travesía emocional que podría ir desde el conflicto hasta la superación, desde la oscuridad hasta la luz, especialmente si Hacia el Sol funciona como cierre simbólico del recorrido. Sea cual sea la distribución final de las canciones, lo que parece claro es que este proyecto marcará una nueva etapa para BTS. La combinación de participación creativa, ausencia de colaboraciones externas y un concepto que parece centrarse en avanzar y resistir crea una expectativa enorme. La emoción apenas comienza. Y mientras llegan más detalles, lo único que queda es teorizar, ilusionarse y, sobre todo, prepararse para escuchar cada canción con atención. Con todas estas actualizaciones sobre Arirang de BTS, es imposible no hablar de una posible colaboración de nuestro Jungkook. Y no, esto no es una teoría sacada porque sí, no es algo que nació de la nada. Tiene base, tiene contexto y viene de algo que literalmente vimos y escuchamos. Todo empezó en ese live de Jimin y Jungkook que todavía tenemos guardado en la memoria como si hubiera pasado ayer. En medio de la conversación, entre risas, miradas y esa cercanía que siempre tienen, Jungkook suelta algo que no podemos ignorar. Ya hemos decidido nuestra canción, entonces ¿vamos a dar un spoiler? Y lo dice mientras acaricia a Jimin, así, súper natural, como si no acabara de lanzar una bomba emocional al fandom entero. Y lo más curioso es que Jimin no le responde directamente. No dice sí ni no. En vez de eso cambia el tema, juegan, se ríen, incluso Jimin le dice que lo va a disciplinar. Todo en tono bromista, coqueto, con esa dinámica tan suya. Pero la pregunta quedó en el aire. Jungkook habló de nuestra canción. Y aquí es donde empieza todo. ¿A qué se refería exactamente? Porque cuando alguien dice nuestra canción, puede referirse al grupo en general, pero el contexto importa. No estaban hablando de todos los chicos en ese momento. Era una conversación entre ellos dos, en un ambiente íntimo, relajado, cómplice. Y Jungkook estaba feliz, emocionado, con esa sonrisa que no puede disimular cuando algo le ilusiona. Entonces, claro, es normal que pensemos, ¿estaba hablando de una canción de él y Jimin? ¿Un dueto? ¿Una subunidad? ¿Algo especial dentro del álbum? No podemos ignorar sus palabras. No podemos hacer como si no las hubiéramos escuchado, porque Jungkook no suele soltar frases así al azar. Él mide mucho lo que dice, y cuando algo se le escapa así, con esa emoción tan visible, es porque algo hay detrás.
y nos dejó con esa sensación de sabemos algo, pero no sabemos todo. Nos dejó con ganas de entender qué spoiler quería dar, qué secreto estaban guardando. Ahora que sabemos que ambos están acreditados en varias canciones del álbum, las teorías toman todavía más fuerza. Si participaron en la composición, si estuvieron trabajando activamente en el proceso creativo, entonces la posibilidad de que exista una canción compartida no suena nada descabellada. No es una fantasía imposible, es algo que encaja perfectamente dentro de lo que ya sabemos. Y aunque por ahora todo se quede en teorías, comentarios y deseos del fandom, la ilusión es real. Estamos deseando tanto el lanzamiento del álbum para poder escuchar cada pista, analizar cada segundo, leer los créditos completos y descubrir si esas palabras de Jungkook tenían un significado más profundo. Queremos entender por qué estaba tan feliz, tan ilusionado, tan brillando. Además, no podemos ignorar lo cómodos y cercanos que estaban en ese live. La energía entre ellos era suave, íntima, natural. No era forzada, no era actuada. Era esa complicidad que han construido durante años. Y eso también suma, porque cuando dos artistas tienen esa conexión fuera del escenario, imaginar lo que pueden crear juntos musicalmente es simplemente emocionante. Y hablando de escenario, vienen conciertos. Y si algo han demostrado Jimin y Jungkook durante todos estos años, es lo bien que se complementan arriba del escenario. La forma en que sus voces se entrelazan, cómo se buscan con la mirada, cómo sincronizan movimientos casi sin pensarlo. Siempre han mostrado lo unidos que están, cómo se entienden sin necesidad de hablar, cómo se vuelven uno cuando están actuando. Mientras están en el escenario, no solo los miran personas que los aman como dupla, también hay quienes no soportan verlos juntos, pero su química trasciende cualquier comentario negativo. Es algo que se siente, que no se puede fingir. Son auténticos. Y eso es lo que hace que cualquier interacción, por mínima que sea, se vuelva especial. Al final, si existe esa colaboración, la vamos a celebrar con todo el corazón. Y si no existe, tampoco vamos a hacer un escándalo ni culpar a nadie, porque lo más importante es que ellos estén felices, que el álbum sea sincero, que el proyecto refleje lo que quiere mostrar en este momento de sus carreras. Pero eso sí, las palabras de Jungkook no son algo que podamos simplemente ignorar. No después de ese nuestra canción dicho con tanta emoción. Cualquier momento de ellos, por más pequeño que sea, será bien recibido. Será hermoso, y estaremos felices de verlo, porque más allá de teorías y expectativas, lo que realmente importa es esa conexión genuina que siempre han demostrado. Y si esa conexión termina convertida en música, bueno, prepárense, porque no estamos listas para lo que podría venir.